Alouen aprendió desde temprano que el silencio era una especie de armadura, aunque nunca la protegía del todo de las humillaciones calladas que marcaban la vida debajo de las escaleras. Cada mañana en la finca de Ravencroft comenzaba con los mismos rituales, el clangor de las sartenes de hierro, el roce de las botas sobre la piedra, los juicios murmurados de los sirvientes que medían el valor por la obediencia más que por el intelecto. Trabajaba como cocinera, con las manos rápidas y precisas, la espalda recta a pesar del peso de las largas jornadas y de las bondades escasas. Para algunos, su manera serena sugería orgullo, y el orgullo en una sirvienta era una ofensa que no se perdonaba fácilmente. Los susurros la seguían por los corredores, preguntándose por qué hablaba con tanto cuidado, por qué leía cuando los demás dormían, porque su mirada nunca bajaba lo suficiente. Alouen lo soportaba todo con una contención practicada, pues ya había perdido demasiado como para arriesgarse a perder también el empleo. Una vez había pertenecido a un mundo más amable, aunque incluso ese recuerdo se había adelgazado con el tiempo. Su padre, un clérigo de medios modestos, valoraba el aprendizaje por encima de la comodidad y bajo su guía ella había estudiado las escrituras, la poesía y las cuentas con igual devoción. Cuando las deudas y la enfermedad lo arruinaron, la sociedad no se entristeció. Simplemente siguió adelante, dejando a Alouen sola para intercambiar los libros por cucharones y la certeza por la supervivencia. Ravenscraft no tenía fama de cruel. Sin embargo, la bondad rara vez se extendía más allá de la propia posición social. Ella conocía su lugar y lo ocupaba con cuidado. El día en que regresó el duque, la casa sintió el cambio antes de que las ruedas de su carruaje tocaran la grava. Las órdenes se volvieron más severas, los temperamentos se tensaron e incluso el fuego parecía arder con mayor vigilancia. El duque Alastair Ravenscroft había estado ausente durante años, sirviendo en el parlamento y en los asuntos más amplios de la nación, una figura distante de la que se hablaba con una mezcla de respeto e inquietud. Para los sirvientes era más una idea que un hombre, una presencia definida por reglas y consecuencias. Alouen no esperaba más que otro amo que pasara brevemente por su vida, sin saber de su existencia. Sin embargo, cuando él entró a las cocinas aquella tarde buscando un vaso de agua después de un largo viaje a caballo, el mundo se alteró de un modo que ninguno de los dos pudo nombrar de inmediato. Era más joven de lo que ella había imaginado, su expresión marcaba el cansancio más que la arrogancia, y su mirada era observadora sin crueldad. Le dio las gracias de forma sencilla y directa, y se demoró un instante de más, como si midiera la habitación misma. Alouen respondió, como siempre, con quieta eficiencia, pero algo en su compostura atrajo de nuevo su atención. No era solo la belleza, aunque la poseía de manera sutil, sino la dignidad con la que se mantenía en pie, sin doblegarse ante las circunstancias. En los días siguientes sus caminos se cruzaron con más frecuencia de la que la necesidad exigía. Él hacía preguntas sobre las provisiones de la finca, sobre los gastos y el desperdicio, y encontraba sus respuestas precisas e incluso perspicaces. El duque notaba lo que los demás pasaban por alto, su aritmética cuidadosa, sus pausas reflexivas, la leve tensión en sus hombros cuando las voces se agudizaban cerca. Alouen también lo notaba a él, aunque deseaba no haberlo hecho, pues intuía en su cortesía un peligro mayor que el desdén abierto. La atención en su mundo rara vez era benigna. Los chismes se agitan con rapidez, como siempre. Una doncella comentó las miradas prolongadas del duque. El mayordomo frunció el ceño ante la presencia de Alouen en habitaciones que no correspondían a su deber. Ella sintió el familiar apretón del miedo, el conocimiento de que un solo paso en falso podía deshacer años de cuidadosa resistencia. Se recordaba a diario que él pertenecía a un mundo sellado contra ella, un mundo de herencia y expectativas que no se doblegaba ante el sentimiento. Aún así, en una tarde tranquila, cuando el crepúsculo se presionaba contra las ventanas y la casa se acomodaba en una calma inquieta, el duque se detuvo cerca de la puerta de la cocina y le preguntó su nombre. Cuando ella respondió, él lo repitió en voz baja, como si lo estuviera grabando en la memoria, y le agradeció su trabajo con una gravedad que la desconcertó más de lo que cualquier reprimenda hubiera podido hacerlo. Al darse la vuelta, Alouen comprendió que algo frágil y peligroso había comenzado,
algo que ni el rango ni la razón podían contener fácilmente, y sintió que el silencio solo ya no bastaría para protegerla de lo que vendría. En las semanas siguientes, la presencia del duque se asentó en la finca como una tormenta contenida, nunca ruidosa, pero imposible de ignorar. Reanudó sus deberes con disciplina mesurada, recorriendo los terrenos al amanecer, revisando los libros de cuentas por las tardes y cenando con una formalidad que desalentaba la familiaridad. Aún así, su atención regresaba con quieta insistencia a las cocinas donde Alouen trabajaba bajo miradas vigilantes. Solicitaba inventarios e informes de costos, tareas que fácilmente podían asignarse a los mayordomos, y pedía que Alouen lo asistiera, citando su familiaridad con los suministros. Cada petición era apropiada, pero juntas formaban un patrón que otros notaban de inmediato. Alouen aceptaba las tareas con calma aparente, aunque por dentro temblaba. Conocía las reglas de su mundo, sabía con qué rapidez el favor podía agriarse hasta convertirse en sospecha. Sentada a la larga mesa de roble a su lado, pluma en mano, medía sus palabras con cuidado y ofrecía solo lo que se le preguntaba. El duque escuchaba con atención, sus preguntas precisas, su manera desprovista de coqueteo. Y sin embargo, la intimidad del propósito compartido la inquietaba más de lo que la impropiedad abierta hubiera podido hacerlo. En el intercambio silencioso de cifras y notas, sentía que su curiosidad se extendía más allá de las cuentas, sondeando la mente que había detrás de ellas. Gestos pequeños comenzaron a aparecer, fáciles de descartar, pero profundamente sentidos. Una mañana, después de que ella mencionara la dificultad de conservar hierbas durante el invierno, apareció en la despensa una caja de frascos frescos sin explicación. Otra noche descubrió un volumen de ensayos dejados sobre la mesa de la cocina, con las páginas marcadas en pasajes que hablaban del deber y la conciencia. No había nota alguna, pero reconoció el cuidado deliberado del gesto. Leyó el libro por la noche a la luz de la vela, sintiendo gratitud y temor a la vez, consciente de que tales atenciones nunca permanecían invisibles por mucho tiempo. Los sirvientes lo notaban todo. Las miradas se agudizaban, las conversaciones se detenían cuando Alouen entraba a una habitación, y el escrutinio de la ama de llaves se volvía cada vez más frío. Los rumores se abrían paso por los corredores, transformando la bondad en ambición y la competencia en presunción. Alouen sentía el peso del juicio sobre sus hombros y, con él, la vieja vergüenza que creía haber dominado hacía tiempo. Consideró rechazar nuevas peticiones, pero temía que el retiro invitara a una sospecha más dura. Aún así, la supervivencia exigía equilibrio, y el equilibrio se volvía cada vez más difícil de mantener. Para el duque, la tensión se manifestaba de otro modo. Acostumbrado al decoro y al control, se sentía inquieto por la contención de Alouen, por la inteligencia que ocultaba detrás de la humildad. Ella le recordaba conversaciones que hacía tiempo faltaban en su vida, un trato sin tintes de expectativa. Cada encuentro agudizaba su conciencia de la línea que se acercaba, una línea trazada por la ley, la costumbre y generaciones de precedente. Se decía a sí mismo que su interés era práctico, incluso benévolo. Sin embargo, la persistencia de sus pensamientos lo traicionaba. Una noche, mientras la lluvia de otoño rayaba las ventanas y la casa se reunía para la cena arriba, él se demoró en las cocinas con el pretexto de revisar una entrega. Alouen estaba frente a él, el aroma del pan se elevaba entre ambos, y por un momento ninguno habló. El silencio se sintió cargado, espeso de palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. Él le agradeció de nuevo su diligencia, con la voz más baja de lo necesario, y ella inclinó la cabeza, cuidando de no encontrar su mirada. El espacio entre ellos pareció contraerse y luego soltarse, dejando a ambos conscientes de lo que casi había ocurrido. A la mañana siguiente, la ama de llaves llamó a Alouen y le habló de la propiedad, de las apariencias, de los peligros de olvidar el propio puesto. La advertencia fue mesurada, pero su implicación inequívoca. Alouen regresó a su trabajo con las manos temblorosas, dándose cuenta de que el refugio que había construido con el silencio comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, mientras el trueno rodaba sobre la finca y la lluvia golpeaba el techo, comprendió que lo que viniera exigiría algo más que resistencia, y que las atenciones calladas que antes temía perder ya habían cambiado el rumbo de su vida.
se resolvió a mantener la distancia. Sin embargo, la resolución se mostró frágil cuando el duque pasó junto a ella más tarde esa misma noche, llevando un farol por el corredor inferior. La tormenta había obligado a la mayoría a sus habitaciones, y el pasillo estrecho resonaba con la lluvia y el viento. Él se detuvo, reconociéndola con una mirada que contenía disculpa y resolución a partes iguales. Ninguno habló, pero el momento se prolongó, pesado de preguntas no formuladas. Al continuar su camino, Alouen sintió que la certeza se le escapaba aún más de las manos, reemplazada por una anticipación inquieta que apenas reconocía. Sabía que la finca misma parecía esperar, las paredes escuchaban como si la historia hubiera tomado aliento antes de pasar la página. Arriba, la casa dormía, sin saber que algo delicado había comenzado a tensarse contra sus límites. Alouen regresó a su pequeña habitación y apagó la vela, el corazón inquieto, sabiendo que lo que había empezado como un deber inocente ahora traía consecuencias, y que el siguiente paso, por pequeño que fuera, no se desharía fácilmente. El destino, una vez removido, rara vez permite la retirada sin cobrar un precio mayor. La tormenta llegó con autoridad súbita, sacudiendo las ventanas e impulsando a la casa a una quietud inquieta. La lluvia martilleaba la piedra como si intentara penetrarla, y los corredores debajo de las escaleras se llenaron del olor a lana húmeda y a velas apagadas. Alouen avanzaba con cuidado por el pasaje de los sirvientes, llevando una bandeja cubierta destinada a la despensa. Sus pensamientos se fijaban únicamente en la tarea inmediata. Había aprendido que la concentración era seguridad. Sin embargo, cuando el trueno estalló sobre sus cabezas y las lámparas parpadearon, el camino delante se oscureció por un momento y ella disminuyó el paso por instinto. Un farol se encendió al otro extremo del corredor, su resplandor reveló al duque que se acercaba desde la dirección opuesta. No había nadie más a la vista, la tormenta había dispersado a la casa en cuartos y rincones. Él se detuvo al verla, la sorpresa cruzó su rostro antes de que se compusiera. El pasillo estrecho dejaba poco espacio para la retirada, y el aire entre ellos pareció espesarse, cargado por la insistencia de la tormenta. Alouen inclinó la cabeza, preparada para pasar en silencio. Pero él pronunció su nombre en voz baja, como si estuviera probando su sonido contra la lluvia. Se disculpó por la hora, explicando que había estado revisando correspondencia y buscaba al mayordomo, aunque la explicación resultaba innecesaria. Ella respondió con brevedad cortés, la voz firme a pesar del temblor que había debajo. Un relámpago iluminó brevemente el corredor y, en ese instante, su contención flaqueó. La cercanía, el aislamiento, las semanas de tensión no dicha convergieron con cruel precisión. Cuando el trueno volvió a estallar, más cerca esta vez, Alouen se sobresaltó y el duque extendió la mano sin pensarlo, cerrándola alrededor de su muñeca para sostenerla. El contacto fue breve, pero irrevocable. Ella levantó la vista hacia él, y entonces lo miró de verdad, y vio el conflicto desnudo en sus rasgos. Las palabras se acumularon entre ellos, no dichas y peligrosas. Y antes de que cualquiera de los dos pudiera recuperar la cautela, él se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. El beso fue fugaz, casi vacilante, pero llevaba el peso de una confesión que ninguno se había atrevido a expresar. En ese instante, el mundo que conocían se fracturó, y las reglas que lo regían parecieron absurdamente frágiles. Se separaron de inmediato, la respiración inestable, el sonido de la lluvia regresó a la conciencia. Alouen dio un paso atrás, el horror y el anhelo luchaban dentro de ella, e inclinó la cabeza en una disculpa que no comprendía del todo. El duque pronunció su nombre otra vez, esta vez con el arrepentimiento afilado en el tono, y le aseguró que había cruzado una línea que no debió haber aproximado. No dijo nada más, y ella no dijo nada en absoluto, porque el lenguaje se sentía insuficiente para contener lo ocurrido. Ella pasó junto a él con pasos apresurados y no miró atrás. Para la mañana, la finca se sentía alterada, como si cada pared recordara la transgresión. Alouen se levantó antes del alba y empacó sus pocas pertenencias, resuelta a marcharse antes de que el escándalo tomara forma. El despido sería más amable que el descubrimiento,
y no se quedaría para convertirse en objeto de susurros afilados hasta convertirse en acusación. Informó a la ama de llaves de su intención con resolución serena, ofreciendo como explicación solo una necesidad personal. La mujer la miró con frialdad, ni sorprendida ni solidaria, y aceptó la renuncia con una eficiencia que se sintió como un juicio. El duque se enteró horas más tarde y sintió el peso de las consecuencias asentarse por completo sobre él. La buscó, pero la encontró ya ausente de las cocinas, su espacio vacío con cuidado deliberado. El silencio que dejó atrás lo acusaba más fuerte que cualquier reproche. Por primera vez en años se permitió actuar por impulso templado por el propósito. Ordenó averiguaciones sobre su pasado, discretas pero minuciosas, y descubrió la verdad que ella nunca había dicho en voz alta: su educación, la caída de su padre, la dignidad con la que había soportado la ruina callada. Esa tarde la encontró en la pequeña habitación que había ocupado, preparándose para partir antes del anochecer. Le pidió que se quedara, no como sirvienta atada por la necesidad, sino como una mujer merecedora de elección. Ella se negó al principio. La voz firme, aunque las manos traicionaban su miedo, insistiendo en que nada bueno podía salir de permanecer. Él escuchó, realmente escuchó, y habló entonces no de afecto, sino de respeto, de admiración ganada más que asumida. Reconoció el peligro que él representaba para la vida que ella conocía y la cobardía de permitir que ella sola cargara con el costo. Su conversación permaneció contenida, moldeada por la época que les había enseñado la cautela. Sin embargo, debajo de cada palabra yacían verdades recién desenterradas. Alouen confesó su temor a convertirse en una historia contada por otros, despojada de dignidad y de agencia. Él confesó su cansancio de un mundo que valoraba la apariencia por encima de la sustancia y su negativa a dejar que el silencio decidiera lo que el valor todavía pudiera salvar. Cuando por fin aceptó quedarse una noche más, no fue la esperanza lo que la guió, sino el conocimiento de que la huida ya no restauraría lo que se había perdido. Mientras la tormenta se retiraba y la calma regresaba a los cielos, ambos comprendieron que el beso no había sido un final, sino un comienzo, uno que exigía rendición de cuentas más que retirada. Alouen apagó su vela más tarde esa noche con resolución temblorosa, sabiendo que lo que viniera pondría a prueba su valor tan profundamente como su resistencia lo había hecho jamás. El duque regresó a su estudio y redactó cartas que nunca había imaginado escribir, consciente de que la verdad que pretendía pronunciar en voz alta alteraría más que su propio destino. Entre ellos yacía un entendimiento frágil, forjado no solo en la pasión, sino en el reconocimiento compartido, y la finca dormía inquieta, al borde de la revelación. Al amanecer, el duque convocó a la casa, su decisión se había solidificado tras una noche sin descanso. Los sirvientes se reunieron en el gran salón, los murmullos ondularon bajo las lámparas de araña mientras Alouen permanecía aparte, la postura compuesta, aunque el pulso traicionaba su calma. El duque Alistair se dirigió a ellos con una gravedad que silenció la sala, reconociendo los rumores antes de que pudieran endurecerse en mentiras. Habló de responsabilidad y de honor, de errores nacidos no de la malicia, sino de una contención llevada demasiado lejos, y declaró que cualquier consecuencia la cargaría él solo. Sus palabras fueron mesuradas pero inequívocas, y tras ellas el silencio se asentó como polvo después de una caída. El anuncio inquietó a la finca. Sin embargo, no era más que el comienzo. En cuestión de días la noticia llegó a las casas vecinas, llevada por visitantes y corresponsales, perfumada de curiosidad. Las invitaciones cesaron y luego regresaron con cautela, teñidas de indagación y juicio. El duque presentaba a Alouen abiertamente cuando era necesario, sin elevarla ni disminuirla, permitiendo que su dignidad hablara donde la explicación no podía. Ella soportó el escrutinio con quieta resolución, consciente de que cada mirada pesaba su valor, pero negándose a retraerse a la invisibilidad. La presión llegó de los cuarteles esperados. Los consejeros advirtieron de las consecuencias, de la herencia puesta en duda y de las alianzas deshechas por el sentimiento. Una unión por debajo de su rango, argumentaban, invitaría al ridículo y debilitaría su posición en el Parlamento. El duque escuchó sin interrumpir y luego los despidió con cortesía mesurada.
Había pasado años moldeando las leyes que gobernaban a otros y ahora encontraba la resolución de gobernarse a sí mismo. El futuro que imaginaba ya no era abstracto, sino anclado en una mujer que le había enseñado el costo del silencio. Alouen luchaba con el peso de la elección que se le presentaba. El matrimonio prometía protección y, al mismo tiempo, exigía sacrificio, atándola para siempre a un mundo que tal vez nunca la aceptaría del todo. Temía convertirse en un símbolo más que en una persona, su valor debatido en los salones. Entraría como una excepción. Cuando expresó estas preocupaciones, el duque no las contrarrestó con promesas, sino con la verdad. Ofreció sociedad en lugar de rescate, reconociendo que el amor no borra las dificultades, pero las hace soportables mediante la resolución compartida. Su compromiso se anunció sin espectáculo, un rechazo deliberado a la extravagancia. La reacción fue rápida y dividida. La admiración se susurraba junto a la desaprobación dicha con claridad. Alouen enfrentó cada respuesta con la misma gracia mesurada que había afilado debajo de las escaleras, mientras el duque permanecía inquebrantable a su lado. Los preparativos avanzaron en silencio, anclados en la practicidad más que en la ostentación, como si ambos buscaran fijar el momento contra las mareas cambiantes de la opinión. La mañana de su boda, la finca bañaba en una pálida luz de invierno, la escarcha trazaba las ventanas como una escritura delicada. Alouen se vistió sin ayuda, eligiendo la sencillez por encima del adorno, y llevó consigo un solo libro de la colección de su padre, con las páginas gastadas por la memoria. El duque la esperaba en la pequeña capilla, su expresión compuesta, pero suavizada por la anticipación ganada a través de la prueba. Cuando ella entró, sus miradas se encontraron con el reconocimiento nacido de la resistencia más que de la fantasía. La ceremonia se desarrolló con solemne contención. Los votos se pronunciaron con claridad, sin adornos. Cada palabra pesaba por la intención. En aquel intercambio callado se unieron no solo por el afecto, sino por el respeto mutuo, prometiendo honestidad donde antes reinaba el secreto. Los testigos observaron una unión improbable pero innegable, forjada a través de la adversidad más que del indulgente placer. Al partir juntos, la finca pareció exhalar, reconociendo una elección que ya no podía deshacerse. La vida más allá de la boda no se transformó de la noche a la mañana. La aceptación llegó despacio, de manera desigual, moldeada por el tiempo, la constancia y la devoción visible. Alouen aprendió los rituales de su nueva posición, conservando la humildad que la había sostenido, mientras el duque se adaptaba a una sociedad que lo desafiaba y lo enriquecía. Juntos navegaron las fronteras de la sociedad con paciencia, negándose a pedir disculpas por una devoción ganada más que heredada. Por las tardes, cuando la finca se acomodaba en sus ritmos familiares, caminaban por los terrenos donde antes los senderos dividían sus mundos. La conversación fluía entonces con facilidad, libre de cautela, anclada en la experiencia compartida y el respeto mutuo. Su matrimonio no reescribió las leyes de la sociedad, pero alteró la historia de una casa, demostrando que la elección podía triunfar donde antes la circunstancia dictaba el destino. El futuro permanecía incierto, pero enfrentado juntos contenía promesa suficiente para perdurar. En los años venideros, los observadores debatirían la sabiduría de la decisión del duque, midiéndola contra la tradición y la ambición. Sin embargo, dentro de los muros de Ravencroft prevalecía en silencio otra verdad. La casa aprendió nuevos hábitos, sutiles cambios nacidos del ejemplo más que del decreto, y el respeto siguió a la constancia. La presencia de Alouen remodeló la finca no a través del mando, sino a través del cuidado, su influencia firme y humana. El duque encontró en el matrimonio una disciplina más profunda que el deber, una que exigía escuchar, decisiones compartidas, paciencia, humildad, valor, lealtad, confianza, resistencia, responsabilidad, gracia y una esperanza duradera juntos.